Hola a todos, bienvenidos al mini curso de Power BI, donde vamos a tocar temas sobre QL Editor, DAX y también el tema de visualizaciones en Power BI. En especial a los usuarios de Excel, de los cuales algunos hemos venido usando los complementos como Power Query, Power View y Power Map. Y en ese uso hemos tenido cierta experiencia y que ahora con Power BI podemos migrar esos conocimientos que hemos usado ya en Excel para seguir aplicándolo en Power BI y profundizar en el tema de BI, en el tema de Business Intelligence. Bueno, para entrar un poco en contexto, yo soy de carrera de profesión contable, así que algunos términos no son muy técnicos, ¿no? Sino que están enfocados, por decirlo de algún modo, de las personas que venimos de Excel y hemos migrado a Power BI. Entonces voy a tratar de que la parte teórica sea lo más simple posible para que todos los usuarios que venimos de Excel podamos entender fácilmente qué es Power BI y qué puede hacer Power BI por nosotros en nuestras labores diarias. Bueno, entonces damos inicio a este mini curso. Business Intelligence es un conjunto de herramientas, de técnicas, de procedimientos, de convertir los datos en conocimiento. Y una vez que tengamos el conocimiento, poder tomar decisiones para un mejor desempeño de la empresa, de la entidad donde se use este conocimiento. Entonces, básicamente, ese es Business Intelligence, la transformación de datos a conocimientos. Yo ya tengo un video más o menos donde explico qué es un dato, qué es información, qué es conocimiento, que ya lo subí hace unos meses atrás. Si les gustan los pueden ver. Entonces, para obtener los datos no necesita de mucho trabajo, ¿no? Básicamente en cualquier empresa o entidad siempre se está ingresando datos a través del sistema. En mi caso, como les decía, yo soy de la parte contable, entonces diariamente llegan facturas de compras, de ventas, diariamente hay pagos a proveedores, cobro de clientes, hay préstamos y todo lo demás. Todos esos datos se ingresan al sistema y una vez que todos los datos son ingresados, el sistema nos puede generar diversos tipos de reportes para tomar decisiones, ¿no? Puede ser un reporte, un registro de ventas, un registro de compras, libros que se lleven a contabilidad, y también el sistema nos puede dar los estados financieros, que podría básicamente decirse que es un tema de conocimiento. ¿Por qué? Porque ya en los estados financieros hay un resumen de toda la información que se ha ingresado, que es procesada, que es ordenada, y que en base a esos estados financieros se pueden tomar decisiones, ¿no? Incluso en los estados financieros hablamos un concepto de ratios, ¿no? Que nos pueden dar luces de cómo va una empresa en el tema financiero por medio de esos indicadores. Pero a la verdad, esa forma de trabajo no es Business Intelligence, no, porque muchas veces esos reportes simplemente son estáticos, no son comparativos, no se puede generar más valor a esos datos que genera el sistema, ¿no? A eso me refiero, lo que el propio sistema te da, ¿no? Entonces muchas de las preguntas de negocio no se pueden responder con ese tipo de herramientas, ¿no? Con un sistema contable. Por eso que hay herramientas de nivel corporativo que te ayudan a responder esas preguntas de negocio. Por ejemplo, en Microsoft tenemos Integration Services y Analysis Services, ¿no? Y que esas herramientas son manejadas por las
personas de TI, ¿no? La personas de tecnología y de la información, y que mediante esas herramientas recién se puede responder a las preguntas de negocio, ¿no? Entonces, como les decía, básicamente eso es un poco de BI. Es transformar los datos por medio de herramientas, procedimientos, en conocimiento, para poder responder a las preguntas de negocio y en base a ello tomar decisiones para un mejor desempeño de la empresa, de la entidad que requiere esas respuestas, ¿no? En el siguiente cuadrante vemos a todas las empresas que se dedican al negocio de BI. Este cuadrante, este ranking, fue elaborado por la consultora de Gartner y es la última a 2017. Entonces aquí vemos las empresas que son líderes, que son visionarias en el tema de Business Intelligence. Entre ellas tenemos a Microsoft. Y hay que tomar en cuenta que aquí no habla solamente de Power BI, sino habla de todo el ecosistema que maneja Microsoft, que puede ser, o mejor dicho, que se toma en cuenta Power BI. También se toman las novedades que se ha hecho en Excel y otras herramientas como desde un comienzo, Integration Services, Analysis Services. También ahora los nuevos programas, herramientas que han salido como Flow, Power Apps. Todo ese ecosistema hacen que Microsoft a 2017 sea unas empresas líderes y que tengan una visión a futuro sobre el tema de BI. Y hay que tomar en cuenta también a Tableau, que fue una de las empresas que innovaron en el tema de Business Intelligence, que innovaron en el tema de visualización de datos. Entonces, si Tableau tal vez no hubiera salido en ese negocio, quizás lo que vemos ahora como Power BI se hubiera tomado más tiempo, ¿no? O tal vez no hubiera sido tan accesible al usuario final todas estas herramientas que estamos viendo ahora. Un punto a destacar también con Microsoft en el tema de BI es el costo. Actualmente sabemos que para trabajar con Power BI Desktop hasta un cierto punto no necesitamos desembolsar ningún dinero. No podemos usar Power BI Desktop de forma gratuita. Podemos utilizar Power BI servicios de forma gratuita y Power BI Mobile también de forma gratuita. En cambio, Tableau te permite solamente 30 días para que tú puedas probar su programa de escritorio. Y bueno, y Qlik, que es un programa también de BI que también estuvo dentro de las mejores empresas de BI, pero que el costo de implementación es muy elevado. Entonces vemos, y si vemos unos años atrás, de 2015, 2016 y 2017, vemos que Tableau era uno de los líderes. Entonces ya en el 2017 se ve que solamente estas tres empresas de aquí tienen un mejor ecosistema para el tema de BI, ¿no? Qlik es el costo de implementar es elevado, como he dicho. Tableau es una buena herramienta, pero que, como alguien dijo, ¿no? Tableau hizo lo que pudo en su momento, pero bueno, Microsoft respondió con todo lo que ellos tienen ya de años, con todo lo que ya conocen en cuanto a Excel, en cuanto a sus demás herramientas, y bueno, pues no, también respondió en el tema de BI, y que parece que le ha hecho bien, porque también recordemos que Power BI cada mes recibe actualizaciones, que es algo que nunca se ha visto en Microsoft, que una herramienta tenga actualizaciones de forma constante. Excel, sabemos que Excel cada 3 años saca una versión nueva, y que bueno, también hay una versión de Excel que recibe actualizaciones cada cierto tiempo. Pero en Power BI vemos algo distinto, ¿no? Vemos que también hay una comunidad que da sus opiniones y que da nuevas ideas para que la herramienta de Power BI Desktop mejore. No solamente Power BI Desktop, sino también Power BI Services y Power BI Mobile. Entonces,
Este es uno de los motivos porque de cierta forma podemos apostar por Power BI 1 porque por el tema del costo, que a comparación de las demás herramientas de BI es muy económico, es muy barato. Dos, que yo destacaría también es que si ya hemos comenzado a utilizar Power Query, Power Pivot, Power View y también Power Mac en Excel, entonces el cambio a Power BI no nos va a costar tanto, ¿no? Porque ya hemos venido utilizando esas herramientas. Entonces eso es uno de los motivos por cual en mi caso trato de usar Power BI, ¿no? Power BI nos ofrece tres tipos de servicios, por decirlo de algún modo, tres tipos de herramienta, y de la cual mismo Microsoft nos da un ecosistema para poder trabajar. Vemos en la siguiente imagen que tenemos Power BI Desktop, que es una aplicación de escritorio que tenemos que descargarlo e instalarlos en la PC. Tenemos Power BI Services, que es la nube de Power BI, que también ahí podemos hacer un visualizador de reportes, de dashboard. Y también tenemos Power BI Mobile, que también podemos ahí ver nuestros informes y nuestros reportes que hagamos. Entonces, ¿cuál es la forma o el flujo de trabajo que nos recomienda Microsoft? Es que primero hagamos todas nuestras transformaciones, todos los cálculos en Power BI Desktop. Una vez que hayamos terminado el trabajo en Power BI Desktop, publicarlo en la nube. Y una vez que esté en la nube, podemos compartirlo con nuestra corporación mediante links para verlo en un navegador, o también directamente como una aplicación en los celulares, en los tablets, ¿no? Puede ser con Android o con iOS. Entonces, algunas diferencias que tenemos entre Power BI Desktop y Power BI Services es que, por ejemplo, en Desktop es donde podemos hacer las relaciones y podemos trabajar con DAX. En cambio, en Power BI Services o servicio no podemos hacer ese tipo de trabajos. Y lo que una diferenciación en Power BI Servicio es el tema de preguntas y respuestas de forma natural. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos una opción en Power BI Servicios donde simplemente consultamos a la data de forma escrita, escribiendo con el teclado, y mediante la escritura Power BI Servicio nos muestra los gráficos, nos muestra tendencias. Pero actualmente en Power BI Desktop acaba de salir una actualización en diciembre de 2017 que también ya podemos hacer preguntas y respuestas en Power BI Desktop. Entonces eso es una novedad que ha salido ahora en diciembre, que también podemos hacer preguntas y respuestas en Power BI Desktop. Otro punto a tomar en cuenta es que hay dos formas, por así decirlo, de presentar la información. Tenemos los paneles y tenemos los informes. En Power BI Servicios podemos hacer ambos, paneles e informes. Y solamente en Power BI Desktop podemos hacer el tema de informes. Entonces ahí va a haber pequeñas diferencias también, que si gustan pueden haber un poquito más, pero esas para mí las más importantes. Entonces, pero Power BI Mobile simplemente es ver tus reportes, ver tus informes y paneles en la tablet, en el celular, ¿no? Ahí no nos permite manipular la información, ¿no? No podemos transformar datos, no podemos hacer relaciones entre tablas ni nada de eso, mucho menos, ¿no? DAX en nuestros celulares, ¿no? Simplemente es un visualizador de datos, de reportes, de informes, de paneles, nada más. Que bueno, podemos luego, a partir de esos datos que vemos en el celular, podemos hacer pequeños observaciones, y esas observaciones poder compartirlos con nuestra red de negocios. También podemos hacer un tema de alertas en Power BI Servicios y poder visualizar esas alertas en Power BI Mobile, como por ejemplo
si yo pongo una alerta de que si un vendedor obtiene una venta mayor a 20.000, quiero que me llegue una notificación a mi correo y que también me llegue una notificación a mi celular. Entonces tenemos esas opciones en Power BI Mobile. Entonces hasta aquí, chicos, hemos podido ver 3 temas de introducción. Hemos podido ver qué es BI, por qué elegimos Power BI como herramienta de Business Intelligence y qué nos ofrece Power BI para el tema de visualización y Business Intelligence. Entonces, chicos, empecemos en cuanto a cómo podemos comenzar a utilizar Power BI, ¿no? Entonces, el eslogan que Power BI nos vende es lo siguiente, ¿no? Es tema de marketing, ¿no? Haz que tus datos cobren vida con Microsoft y Power BI, ¿no? Bueno, entonces pasamos ahora al siguiente tema. Y esta parte lo he dividido en 6 etapas. Quizás por los datos que tenemos, por los datos que les voy a presentar, no vamos a tocar todos los temas, pero más o menos este es el orden que se viene proponiendo para poder trabajar en Power BI, ¿no? Entonces nadie puede comenzar a hacer Business Intelligence si no conoce sus datos. ¿Y qué quiero decir con esto? Que es necesario saber cómo están estructurados los datos, qué quieren decir esos datos, para qué sirven esos datos, ¿no? Y quién mejor que nosotros que conocer los datos, porque somos nosotros lo que día a día muchas veces ingresamos la información, que muchas veces estamos viendo cada tema que surge de la empresa. A veces me ha tocado resolver temas o revisar casos en que no he podido entender los datos, ¿no? Entonces, al no entender yo los datos, me ha sido difícil poder dar una solución. Entonces he tenido que pedir que me expliquen muy bien de qué se trata, qué es este campo, qué es esta columna, qué tiene que ver con la otra tabla. Entonces, una vez entendido qué son los datos, qué datos tienes, cada dato para qué sirve, por qué queremos consolidar estas tablas, estos datos, entonces eso es importante para comenzar a hacer Business Intelligence. Entonces, a continuación les voy a explicar qué datos tengo yo como muestra para poder llegar a tener el informe que les he presentado a través de los links, a través de los videos ya que hemos emitido anteriormente. Entonces, los datos que yo tengo son los siguientes. Tenemos 3 archivos de Excel que son ventas de tiendas, por así decirlo, conocidas aquí en Perú, que obviamente son ficticias y que son al corte de septiembre de 2017. Voy a entrar a una de ellas. Y entonces lo que tenemos aquí es lo siguiente. Tenemos una columna de departamento, que son los departamentos que hay en Perú, que en este caso estamos trabajando 3 tipos de departamentos, Tacna, Ica y Arequipa. Tenemos una columna de qué producto es juguete, televisor o computadoras. Tenemos el nombre del vendedor y lo tenemos los importes por meses en forma de columna, ¿no? Tenemos unas columnas por meses. Acá tenemos los importes de venta y tenemos el total de ventas por los meses. Vemos que la información está hasta septiembre y así tenemos 2 archivos más de Excel por la tienda de Oeshley y Plaza Vea. Entonces, todas estas 3 reportes, estas 3 tiendas, es el consolidado de un mall, ¿no? Que en este caso, como ejemplo, le he puesto Real Plaza, ¿no? Entonces, esta es la información o los datos que tenemos para poder trabajar. Entonces, lo que yo requiero en este momento es poder consolidar esa información para poder explotarla y conocer más a fondo los datos de estas 3 empresas, saber cuál de estas 3 empresas
o tiendas vendió más, en qué mes, cuáles son los productos que se vendieron más, el departamento donde se vendió más, qué vendedor es el que tiene mejor venta. Podemos hacer, como vimos en el ejemplo, un top 10 o un top de vendedores y todo lo demás. Entonces, como primer requisito o primer paso que tenemos que hacer para poder analizar esta información es consolidar. Y bueno, y para poder consolidar esta información tenemos en verdad muchas opciones. Entre ellas tenemos crear una pequeña macro, una pequeña código en Visual Basic. Pero este tipo de trabajos de consolidación de información, de hojas de Excel, de una carpeta, de tablas de Excel, lo podemos hacer con Power BI Textbook y con el uso de la herramienta del Query Editor o editor de consultas, que es el segundo paso que voy a comenzar a explicar para poder comenzar a usar esta herramienta. En Power BI Textbook o Power BI simplemente, esta herramienta se conoce como Query Editor o editor de consultas. Pero hay que tomar en cuenta algo que parece que a Microsoft aún no se define. Este tipo de herramienta se conoció en primer lugar en Excel con el nombre de Power Query. Luego esto fue en 2010 y en 2013. ¿No? Se descargaba un complemento y se instalaba en Excel. Luego en 2016 Excel le cambia el nombre a Power Query y le pone por obtener y transformar. Posteriormente, cuando sale Power BI, le pone Query Editor o editor de consultas. ¿No? Y el lenguaje que usa este tipo de herramienta es el lenguaje M. Entonces tenemos 4 nombres para el mismo concepto de trabajo, ¿no? Para la misma forma de trabajo. Entonces cuando ustedes quieren buscar información, pueden utilizar estos tipos o estos 3-4 nombres para buscar información sobre Power Query. Pueden buscar como Power Query, obtener y transformar, o en la versión en inglés, o Query Editor o lenguaje M, para que puedan tener más información. ¿Qué es el Query Editor o Power Query? Que creo que lo voy a estar llamando así en todo el curso porque es lo más conocido. Power Query es una herramienta de ETL, de autoservicio. ¿Y a qué me refiero con autoservicio? Autoservicio quiere decir que esto lo puede hacer el usuario final. ¿Y quién es el usuario final? Es la persona que necesita la información. Antiguamente, como les había comentado, todos estos procesos se encargaba en la parte de TI, que básicamente estaba conformado por ingenieros de sistemas, la cual nosotros como usuario final nos era muchas veces incomprensible poder trabajar con estas herramientas. Entonces a eso me refiero con autoservicio y con usuario final. Entonces Power Query es un ETL por sus siglas en inglés, donde podemos extraer datos de diferentes fuentes. En este caso puede ser de la nube, puede ser de internet, puede ser de Access, de Excel, que es, por decirlo de un modo, lo más común. Puede ser de una base de datos de SQL o también de servicios como MailChimp. Y podemos juntarlo, todos estos datos que tengamos, en una sola tabla o poder hacer transformaciones con Power Query. Entonces con Power Query podemos trabajar esos datos, podemos hacer separación de columnas, podemos hacer filtros, podemos reemplazar, podemos cambiarle el formato a los datos, podemos hacer un sinfín de operaciones para que nuestros datos tengan la forma correcta y necesaria para poder trabajar. En pocas palabras, nuestros datos tienen que estar normalizados. Y una vez que nuestros datos estén normalizados, podemos darle un plus con DAX, hacer cálculos para poder hacer nuestros informes, nuestros paneles. Entonces básicamente eso es Power Query o Query Editor en Power BI.
que nos permite conectarnos a diferentes fuentes, nuestros datos, manipular esos datos para darle forma, darle sentido, agregar columnas si es necesario, hacer cálculos matemáticos también podemos hacer en Power Query. Y una vez listos esos datos, poder trabajarlos con DAX si es necesario para darle un mayor valor agregado a esos datos. Ahora, ¿por qué deberíamos enfocarnos en Power Query? ¿No? ¿Por qué comenzaríamos a migrar de las soluciones que hemos aprendido a lo largo de los años, como con fórmula de Excel o con Visual Basic, a hacer macros? ¿Por qué deberíamos ahora comenzar a aprender Power Query? En esta línea de acá, beneficios de la herramienta, es porque Power Query nos permite hacer el trabajo solamente una vez, y a partir de esos pasos que se van grabando en el editor avanzado, simplemente se refresca la información, se actualiza los datos y todo el proceso se lleva de forma automática. Ya no tenemos que hacer nada manualmente otra vez. Entonces, y en el tiempo de aprendizaje, este tipo de tecnología, este tipo de herramienta Power Query, en poco tiempo podemos aprender lo básico, ¿no? Ustedes saben que como toda herramienta hay un nivel básico, intermedio y avanzado, pero que con Power Query, con el nivel básico, podemos hacer grandes transformaciones a nuestros datos. De modo de ejemplo, les voy a presentar un trabajo o una hoja de cálculo que actualmente estoy trabajando, y vamos a ver las transformaciones que he hecho en Power Query. En esta hoja de cálculo es un reporte que genero del sistema contable Concar, que es muy usado aquí en Perú, de la cual, como pueden ver, genera un reporte de las cuentas de la empresa, las cuentas contables de la empresa, y tenemos diferente información, y que bueno, tal cual está la información ahorita, no sirve de mucho. Entonces he hecho la limpieza de los datos con Power Query. Vamos a ver así a grandes rasgos qué es lo que he hecho, para que ustedes tengan una idea de cómo funciona esto. Entonces, este es el origen de mis datos. Miren, tengo columnas en blanco, filas en blanco, tengo las cuentas contables en una columna, y de la cual, bueno, he hecho varias transformaciones. Y todo no es nada avanzado para hacer estas transformaciones, simplemente con el entorno, simplemente seleccionando las opciones que nos da la Power Query. Entonces, simplemente con esas opciones vamos dándole forma a nuestros datos, vamos haciendo limpieza. Y una vez que estén limpio, podemos usar en este caso en Excel Power Pivot para crear nuestros diferentes reportes. Por ejemplo, miren aquí, yo tengo aquí esta tabla dinámica donde puedo ver fácilmente por las empresas la cantidad por cuenta contable. Como lo haces antiguamente, generas un reporte por cada cuenta contable y vas viendo los saldos. En cambio, aquí yo genero todos los datos. Como pueden ver aquí, yo genero todos los datos desde la primera cuenta hasta la última cuenta que existe en el plan de cuentas, y ya puedo analizar todo. Ya no tengo que generar un reporte por cada cuenta ni nada de eso. Entonces acá podemos ver de forma global cada una de las cuentas, y si yo quiero un mayor detalle, puedo entrar a cada una de ellas y puedo hacer un filtro de cada una de ellas. Puedo ver aquí, bueno, la cuenta 12 por documento, la cuenta 14, y bueno, ¿no? Entonces podemos revisar fácilmente todo. Se puede revisar fácilmente todo. Puedo separar en soles o en dólares, pero todo eso lo puedo hacer posible gracias a Power Query.
Y como les decía, la forma de aprendizaje es corta para hacer limpieza de datos a comparación de Visual Basic y a comparación, bueno, de fórmulas de Excel, ¿no? Que bueno, fórmula de Excel básicamente es para hacer cálculo, no es para limpieza de datos. Entonces ahí es como que una desventaja. Y como les decía también, una vez que hayamos limpiado nuestros datos, ese procedimiento o esa rutina que hemos hecho se queda grabado y solamente tenemos que refrescar los datos, nada más. Ya no tenemos que volverlo a hacerlo nuevamente todos los días o toda la vez que generamos un reporte nuevo. Y con uno de los problemas más frecuentes que nos enfrentamos es con eso, ¿no? Es con cómo hago mis labores, mis trabajos en Excel, en este caso, para limpiar los datos una sola vez y luego actualizar la información, nada más, actualizar los datos. Entonces Power Query nos ayuda en eso. Entonces tenemos una pequeña información que está aquí, ¿no? Y eso me ha pasado muchas veces antiguamente cuando laboraba en empresas, donde el día de trabajo, casi ese tiempo, me demoraba el 50% en procesar la información, en darle un formato, en limpiar los datos en todo su sentido, ¿no? Desde generar los reportes del sistema, de tratar de juntarlos, y eso era una tarea que tenías que hacerlo todos los días, o bueno, en mi caso tenía que hacerlo todos los días lo mismo, ¿no? Era lo mismo hacer todos los días, sobre todo fin de mes que hay que presentar esta información a las demás áreas, a los jefes. Entonces era todo ese día interminable, ¿no? Bueno, una vez que limpiaba los datos y que me demoraba el 50% de mi tiempo, recién tendría que procesar la información, ¿no? Que me tomaba un 40% de mi tiempo, ¿no? En darle ya una presentación a esos datos determinados para que los usuarios, en este caso mis jefes, lo pudieran revisar. Y bueno, solamente quedaba un 10% nada más, que es nada, para hacer análisis de información, ¿no? Ver comparar con los datos del mes pasado, se había aumentado. Entonces, en verdad, ese tiempo era muy corto y por lo general, ¿qué es lo que tenía que hacer? No quedarme sobre tiempo, ¿no? 2-3 horas más para poder presentar muy bien los reportes. Pero yo no sé ustedes, pero a mí en lo particular nunca me ha gustado quedarme en el trabajo más allá de las horas que tengo en el contrato, ¿no? Por lo general son 8 horas. Y nunca me ha gustado quedarme más allá de ese tiempo. Porque bueno, también estudio o tienes que pasar tiempo con la familia o qué sé yo, ¿no? También tenemos vida aparte del trabajo. Entonces, en lo particular a mí nunca me ha gustado estar hasta tarde, ¿no? Hay personas que sí les gusta, que he visto que se quedan 2, 3, 4 horas más allá de sus horas, pero bueno. Entonces, estos datos que tenemos aquí se puede revertir con la ayuda de Power Query. En vez de pasar el 50% de nuestro tiempo preparando los datos, podemos hacerlo simplemente con el 10% y utilizar otro 10% para crear los reportes que nos pidan los usuarios finales, y 80% restante que nos queda analizar la información. Entonces vemos el gran cambio que podemos obtener utilizando Power Query como una herramienta de ETL, como una herramienta de limpieza de datos, para luego crear nuestros reportes y finalmente analizar esos datos para crear un valor agregado a nuestro trabajo. Y bueno, como les decía, ¿no? El tema de BI es responder a las preguntas del negocio. Entonces, en resumen, podemos decir que Power Query es una herramienta para obtener datos de diferentes fuentes. Luego, una vez obtenidos esos datos de diferentes fuentes, hacemos la limpieza de esos datos para que todo sea normalizado, esa información, y a partir de ello podemos crear nuestros reportes, nuestros informes y todo lo demás. ¿Y cuál es la ventaja de Power Query? Que en minutos ya podemos aprender a usar la herramienta
y que con lo básico que estamos aprendiendo podemos hacer grandes transformaciones a comparación de la fórmula de Excel y a comparación de Visual Basic, que para dominar esas herramientas muchas veces nos lleva más de minutos o más de meses o años, ¿no? Inclusivemente, y en donde podemos cambiar nuestra forma de trabajo. Podemos pasar de preparar datos en un 50% al 10%, de crear reportes de un 40% que nos toma el tiempo al 10%, y de analizar la información del 10% podemos pasar a un 80% utilizando este tipo de herramientas como Power Query. Entonces, a continuación vamos a entrar a hacer el caso práctico para que esto quede afianzado y podamos ver las ventajas, las bondades que nos ofrece Power Query. Muy bien, ya estamos en los archivos que vamos a trabajar. Vamos a abrir a uno de ellos. Voy a cerrarse de aquí. Muy bien, como les decía, entonces este es un reporte de ventas por tienda, una tienda comercial que tenemos la información por departamento, por productos, por nombre del vendedor y los diferentes meses y un total. Este reporte lo vamos a ver por diferentes empresas o tiendas, ¿no? Oeshle, Plaza BA y Metro. Voy a abrir ahorita Power BI. Vamos a abrir Power BI. En el primer video que hice la invitación, ahí les expliqué cómo descargar Power BI en internet, si quieren en idioma inglés o en idioma español u otro idioma, ¿no? Ya depende de ustedes cómo lo trabajen. En este caso voy a utilizar la versión en español. Entonces, muy bien. Lo que requeremos en esta ocasión es, vamos a ver aquí, como pueden ver tengo diferentes tablas en cada archivo y lo que requeremos aquí es consolidar todas esas tablas en una sola para poder analizarla. Entonces voy haciendo un paréntesis. Toda esta información que ven aquí lo voy a poner en un link para que ustedes puedan descargar absolutamente todo lo que está aquí, y los archivos que vamos a trabajar, otras cosas que vamos a ver, y todo lo que está aquí ustedes van a poder descargarlo para que lo puedan trabajar paso a paso. Muy bien, entonces para poder consolidar tablas de diferentes libros de Excel, como es este caso, tenemos en cada hoja hay una tabla. Entonces queremos consolidarlo en una sola, tenemos que tener algunos requisitos. Vamos a abrir esta hoja de acá, este bloc de notas, y uno de los requisitos es lo siguiente, son tres. Nos dice que las tablas creadas en Excel tienen que tener el mismo nombre y la misma estructura. Muy bien, las tablas, vamos a ver a qué se refiere. Este ya lo abrimos, vamos a abrir esta de aquí, y ahora vamos a abrir esta de aquí. Muy bien, entonces vamos a ver por metro. Esta tabla que está aquí, vemos que está construida con la tecla de combinación Control T. Como está construida no me permite, entonces lo que voy a hacer es, esta tabla de aquí lo voy a convertir en rango normal, me dice que sí. Entonces ven aquí que no aparece la opción de diseño. Entonces una diferencia es cómo queremos una tabla en Excel, una tabla estructurada. Simplemente presionamos la tecla de combinaciones Control T, nos pregunta si la tabla tiene encabezados y le digo que sí, aceptar, y entonces ya aparece la opción de diseño y el nombre de la tabla. Según lo que nos indican los requisitos, es que las tablas creadas en Excel tienen que tener el mismo nombre y la misma estructura. Entonces, si me fijo en este archivo de aquí, también es una tabla estructurada. Vemos que está aquí la opción de diseño, vemos que tiene nombre de ventas, y si voy aquí diseño, también tiene el nombre de ventas. Entonces ese es uno de los requisitos, que todas las tablas que vamos a consolidar tengan el mismo nombre, ventas. Ahora, ¿qué se refiere con la misma estructura? Quiere decir que todos tienen que tener en la cabecera los mismos nombres, departamento, producto, vendedor, los diferentes meses.
Tenemos aquí departamento, producto, vendedor y los diferentes meses. Tiene que estar tal cual, minúsculas y mayúsculas, todos tienen que ser iguales, ¿no? Vendedor no puede ser vendedores, ¿no? Todos tienen que ser iguales. El siguiente requisito es que, bueno, eso es lo que hemos visto, ¿no? Los encabezados de las diferentes tablas tienen que ser iguales, ¿no? Y que no tenemos que modificar la ruta del archivo. Vamos a ver aquí. Si nosotros hacemos un clic en la parte de aquí, tenemos la ruta en donde está guardado estos archivos. Entonces, cada vez que refresquemos la información, Power BI va a empezar a buscar en la ruta. Y si por algún motivo nosotros cambiamos esta información que está aquí, no va a poder actualizar, ¿no? Porque no va a encontrar esa ruta. Entonces, lo recomendable es guardarlo en una carpeta que no se va a mover los nombres y ni la ruta, para que al momento de actualizar no tengamos ningún problema. Entonces, esos son los 3 requisitos para que esta forma de trabajo funcione, ¿no? Para que podamos consolidar tablas de diferentes libros de Excel en una sola con Power Query en Power BI. Muy bien, una vez que sabemos cuáles son los requisitos para consolidar tablas de diferentes fuentes de libros de Excel, vamos a comenzar a usar la herramienta Power BI Desktop. Entonces hay que tener en cuenta que estos 3 tipos de libros, de archivos, tienen que estar consolidados en uno solo para poder analizarlos y hacer comparativas de diferentes formas, ¿no? Puede ser los vendedores, puede ser las tiendas, puede ser los departamentos, el tipo de producto, ¿no? Entonces la idea primordial acá es consolidar esas diferentes tablas en una sola. Para eso vamos a ir a Power BI Desktop y vamos a utilizar la opción de Power Query y que como había dicho antes, el nombre aquí es Query Editor, o traducido al castellano, al español es el editor de consultas. Entonces no vamos a entrar a detalle de cada una de las opciones que nos muestra aquí, ni de las pestañas, sino vamos a ir al caso práctico para que puedan ustedes utilizar esta herramienta. Entonces, cada vez que ustedes quieran hacer limpieza de datos, limpieza de diferentes fuentes de datos, consolidar todo lo que es transformación de datos, tienen que ir a esta opción de aquí, editar consultas. Esta es la opción. Entonces vamos a ingresar aquí a editar consultas. Este es el entorno que conocemos, es muy parecido a lo que veíamos o vemos en Power Query en Excel. Tenemos un inicio, tenemos un transformar, agregar columnas, vista, y bueno, esta es una nueva opción que ha salido ahora, que es ayuda. Muy bien, vamos a inicio, y como les decía, Power Query es una TL de autoservicio que necesita que nosotros traigamos datos para poder transformarlo. Entonces, ¿cuál es la opción para traer esa fuente de datos? Es en nuevo origen. Vemos aquí esta opción que es nuevo origen, hacemos clic y vamos a ver las diferentes fuentes de datos que tiene Power BI. Estas son todas y están clasificados por archivos, base de datos, Azure, servicios en línea y otras. Hay muchas fuentes de datos y cada mes, cada actualización se va agregando nuevas fuentes de datos. En este ejemplo vamos a utilizar lo que es carpeta. No utilizamos la opción de Excel porque tendríamos que hacer el proceso más laborioso, ¿no? Tendríamos que hacer más pasos aplicados para obtener el resultado que queremos, ¿no? En la consolidación de una tabla. En cambio, si utilizamos la opción de carpeta, vamos a consolidar todos los libros de Excel que están en una carpeta. Entonces ahí es esa diferencia. Si yo trabajo con Excel, tengo que traer libro por libro. Entonces supongamos que tuviera 50 libros, tendría que traer esos 50 libros uno por uno. En cambio, si trabajo con carpeta, puedo traer esos 50 libros de un solo golpe, ¿no? Entonces vamos a utilizar la opción de carpeta. Hacemos doble clic o le damos a aceptar.
y nos pide la ruta de la carpeta, podemos ir a examinar uno por uno, o la forma más rápida es ubicamos ya donde está nuestra ruta de archivos, los archivos que queremos trabajar, y simplemente lo pegamos aquí, ¿no? Esta es la forma más rápida, y le damos a aceptar. Ahí va a procesar la información. Antes de comenzar a procesar la información, tenemos que tener los libros de Excel cerrados, ¿no? En este caso están abiertos. Vamos a cerrar uno por uno o todos. Muy bien, y simplemente le damos en editar. ¿Por qué editar? Porque todavía necesitamos hacer un par de limpieza de datos que vamos a ver adelante, ¿no? Si estuvieran nuestros datos limpios, podemos darle directamente en combinar y editar, pero en este caso simplemente le vamos a dar editar. Vamos a actualizar para que estos links aquí desaparezcan. Muy bien, entonces, como les decía, tenemos que cerrar todos los archivos que tenemos que vamos a consolidar. Por ejemplo, miren aquí, voy a abrir este archivo de acá, voy a actualizar los datos, actualizar, y fíjense que me copia este archivo dos veces. Entonces esto no debe aparecer, simplemente cierro el archivo y vuelvo a actualizar nada más, y fíjense que se borra. Si en caso no se llega a borrar y sigue apareciendo, lo que yo he hecho ahorita es simplemente reiniciar la máquina y todo funciona normalmente. Muy bien, una vez que tenemos ahora, como les decía, la diferencia de traer fuentes de una carpeta es que, si se fijan aquí, nos está trayendo todos estos libros, este libro de Excel, como vemos aquí. Fíjense aquí, nos está trayendo todos esos libros, el consolidado y las ventas. Y adicionalmente a ello tenemos diferentes información. Por ejemplo, tenemos la fecha de acceso, la fecha de modificación y la fecha de creación de esos libros de Excel. Tenemos otros tipos de información y tenemos la ruta. También tenemos aquí el nombre del archivo, y aquí esta columna es donde vamos a hacer la combinación de esos libros de Excel. Entonces, como les decía, Power Query nos permite hacer diferentes transformaciones a nuestros datos, y vamos a empezar una serie de esas transformaciones para que ustedes puedan ver la potencia de Power Query o el editor de consultas en este caso. Entonces, lo primero que vamos a hacer es quitar las demás columnas. Por ejemplo, simplemente seleccionamos la columna Content y presionamos la tecla Control y seleccionamos Name, y vamos a borrar las demás columnas que no lo vamos a utilizar. Muy bien, quitar otras columnas, y vemos que ya se borró. Ahora, como yo solamente quiero consolidar estas tres libros, porque este libro de consolidados es otra información, no lo voy a utilizar, simplemente voy a hacer aquí un filtro. Hago un clic en la flecha hacia abajo y simplemente le quito el check al libro de consolidado y le doy a aceptar, nada más. Ahora lo que podemos hacer, o lo que vamos a hacer, es dividir esta columna en dos partes. Como pueden ver aquí, en esta celda tengo el nombre de la tienda y tengo el periodo de cierre de la información de sus ventas de esa tienda. Entonces lo que yo quiero separar es en dos columnas, tener el nombre de la tienda y tener el mes. Simplemente selecciono. Vamos a ver que si le doy clic derecho tengo diferentes opciones, que también lo voy a encontrar en las diferentes iconos que vemos aquí, ¿no? Es lo mismo. Entonces, ¿cuál es una de las ventajas de Power Query? Como les decía en la explicación, es que yo no necesito escribir fórmulas ni escribir en lenguaje M. Simplemente con hacer clic ya se va escribiendo las transformaciones que lo voy haciendo los datos.
En este caso, como les decía, voy a separar, clic derecho y voy a la opción de dividir columna, en este caso por delimitador. Y fíjense que me reconoce Power Query o editor de consultas el delimitador por el que quiero separar, ¿no? Yo quiero separar por medio del guión abajo o subguión estas palabras, ¿no? La tienda y el mes, ¿no? Entonces simplemente le digo personalizados y este me puso el subguión de forma automática, yo no he puesto nada y simplemente le doy a aceptar y vemos que ya está separado, ¿no? La tienda y el periodo de cierre. Ahora a continuación voy a borrar esta palabra de aquí o la extensión del libro de Excel, ¿no? Que es XLSX. Simplemente igualmente selecciono la columna, clic derecho y voy a reemplazar los valores, o simplemente voy a inicio y reemplazar los valores, es lo mismo. Valor que buscar, le digo que punto XLSX. ¿Con qué lo quiero reemplazar? Le digo que con nada, ¿no? Y en Excel por así decirlo ponemos doble comillas para ponerlo en blanco. En este caso simplemente no hacemos nada, ni espacio ni nada, simplemente le damos a aceptar y ya tenemos esa palabra que estaba ahí, la extensión, ya la hemos borrado. Ahora vamos a cambiar el nombre de las columnas para que podamos saber de qué se trata esta información, y a este nombre le vamos a poner tienda, a esta columna tienda, y hacemos doble clic y le cambiamos este por periodo. De aquí vamos a hacer un paso que es de los mejores que hay en Query Editor y en Power Query, obviamente. Es el de combinar esas tablas de un solo golpe, ¿no? En Excel tendríamos que copiar con control C y control V uno por uno y luego consolidar todas esas tablas, ¿no? Que es muy laborioso. En cambio aquí simplemente vamos a seleccionar la columna Content nada más y le vamos a dar clic en estas dos flechas invertidas hacia abajo que nos dicen, miren, combinar archivos. Simplemente le damos clic nada más y vamos a esperar que el Query Editor haga su trabajo. Ahora aquí hay que tomar en cuenta los diferentes gráficos que nos muestra este cuadro de diálogo. Por ejemplo, fíjense que esta imagen o este icono es una tabla y con una franja azul en la parte de arriba, y si yo le doy clic aquí, fíjense que es la tabla que hemos construido con control T en Excel, que es una tabla estructurada, ¿no? Tenemos acá el departamento, el producto, el vendedor, y si se fijan en este icono que es totalmente distinto al de arriba, son las hojas de Excel. Por ejemplo acá, si miren, dice reporte, pero nos muestra con las cabeceras, o sea, todo lo que está en esa hoja nos va a mostrar aquí. En cambio, entonces, ¿qué diferente con una tabla? Es que solamente nos muestra los datos que está construido en esa tabla. En cambio, en una hoja nos va a mostrar todo, absolutamente todo. Entonces, esa es la diferencia de utilizar una tabla con una hoja de Excel. ¿Cuál es la recomendación? Trabajar con tablas. También se puede consolidar hojas, ¿no? Si es necesario, para el caso que ustedes quieran consolidar información. En nuestro ejemplo estamos consolidando tablas, pero como les digo, también pueden consolidar hojas. Y algo adicional también es que también Power Query reconoce las áreas de impresión que nosotros grabamos en cada libro de Excel, ¿no? Vemos aquí, ¿no? Entonces también podemos consolidar esa información. Entonces simplemente hacemos clic en ventas y le vamos a dar en aceptar. Acá vemos, antes de eso vemos una vista previa de los datos, ¿no? Una vista previa nada más de los datos, y simplemente le damos a aceptar y va a combinar todos esos archivos, todas esas tablas en una sola tabla única, nada más. Ahora
Ya tenemos todas las tablas, las tres tablas consolidadas en un solo archivo, en una sola consulta, en una sola tabla. Ya lo tenemos en cuestión de minutos, de segundos nada más, cosa que en Excel tradicional nos llevaría un montón de tiempo. Entonces, ¿cómo sabemos aquí que están las tablas consolidadas? Vamos a hacer lo siguiente. Antes de eso, fíjense que Power Query ha creado unos pasos de forma automática que, bueno, no es necesario intentarlo, pero simplemente saber que esto lo hace de forma automática, nada más. Ahora nosotros nos quedamos aquí en valor reemplazado, y Power Query también de forma automática construyó estos pasos, nada más. Fíjense, de forma automática, yo no he hecho nada, pero en ese proceso lo que hizo fue eliminar algunas columnas. Vamos a ir acá en la opción de otras columnas quitadas, le vamos a hacer clic en el engranaje y vamos a darle check a las columnas de tienda y periodo. Vamos a aceptar y nos vamos a este paso. Ya fíjense que tenemos aquí la información de la tienda y periodo. Entonces, si yo doy clic en la flecha invertida, me debe aparecer las tres tiendas que he consolidado. Y como ven aquí, me aparece Metro, Oakley, Plaza Vea. Quiere decir que tenemos aquí las tres tablas consolidadas en uno solo. Ahora vamos a dividir esta columna de vendedor. Como pueden ver aquí, está ordenado de apellido y nombre. Y lo que, bueno, entre comillas nos piden es ponerlo por nombre y apellido, ¿no? Entonces simplemente hacemos clic en la columna de vendedor, hacemos clic derecho y igualmente dividir columna por delimitador. Y fíjense que ya igualmente Query nos reconoce el separador y nos dice que es una coma. Y simplemente le damos a aceptar. Muy bien, ya está separado. Como podemos ver aquí está el apellido y el nombre. Entonces lo que yo quiero es ordenarlo por nombre y apellido. Simplemente nuevamente lo voy a seleccionar ahora el nombre y el apellido. Le doy clic derecho en vendedor 2 y le doy la opción de combinar columnas. Me dice cómo lo quiero separar. Simplemente le digo que por un espacio y me pide el nuevo nombre de la columna que se va a crear. En este caso simplemente es vendedor, nada más, vendedor, y le doy a aceptar. Y como pueden ver, ya tenemos el nombre primero y después el apellido, ¿no? Pablo Delgadillo, bueno, David Páez, ¿no? Pero aquí hay un detalle, ¿no? Fíjense, si yo sombreo la parte de acá abajo, selecciono una celda, la primera, y si selecciono, vemos aquí muy pequeña, de forma pequeña, que hay un espacio. Entonces ese espacio tenemos que limpiarlo. Nuevamente seleccionamos la columna vendedor, hacemos clic derecho y vamos a ir a la opción de transformar, y en este caso la opción es recortar. Seleccionamos nuevamente esta celda de aquí, sombreamos y vemos que ya no hay ningún espacio. Esta opción de recortar sirve para eliminar espacios tanto para el inicio como para el final, pero no para el medio, ¿no? Eso hay que tomar en cuenta. Muy bien, entonces vamos a seguir con las transformaciones de nuestros datos. Si vamos al final de nuestros datos, vamos a ver esta columna total. Acuérdense que en una tabla normalizada no debe haber columnas totales, a menos que haya algún motivo por qué, ¿no? En este caso no la vamos a utilizar. Tampoco debe haber filas con subtotales, ¿no? Eso no debería existir. En este caso podemos eliminarlo. Hay dos opciones distintas para hacer este paso. Podemos simplemente clic derecho en la columna y la podemos hacer quitar, nada más. Como vemos, ya no está. Pero también podemos hacer lo siguiente, ¿no? Que es un poquito más laborioso, pero a veces es mejor, ¿no? Simplemente seleccionamos la columna de tienda aquí, vamos hasta el final y seleccionamos con Control Shift diciembre, hacemos clic derecho y le damos la opción de quitar otras columnas. Y como pueden ver aquí, esto es distinto porque si yo entro aquí al engranaje, me da la opción para yo poder eliminar posteriormente
de forma rápida, ¿no? Si yo quiero seleccionar otras columnas, si yo quiero eliminar, o simplemente le doy clic aquí en aceptar, ¿no? Entonces este es un paso, por así decirlo, mucho mejor que simplemente hacer clic derecho y quitar, ¿no? Se puede utilizar las dos formas, ya es un poco a elección de ustedes, ¿no? Ahora lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Como habíamos dicho, estos datos tienen que ser normalizados. Esta columna tienda es muy distinta a las demás, el periodo es igual, es también distinto a las demás, pero los meses en un conjunto es lo mismo, ¿no? Enero, febrero y marzo son la misma información. Entonces tenemos que hacerle un pivot para que estos datos estén normalizados. Simplemente seleccionamos enero, control shift diciembre, hacemos clic derecho y utilizamos esta opción que es anulación de dinamización de columnas, que en inglés es un pivot, y simplemente hacemos clic nada más aquí, que como vemos es como un transponer, algo así, pero simplemente de los meses que hemos seleccionado nada más. Muy bien, entonces ahora vamos a cambiar estas dos columnas. Esta de aquí le vamos a poner mes, hacemos doble clic y le cambiamos por importe. Ahora vemos que hay filas que tienen el importe 0. Esta fila la vamos a desaparecer, vamos a hacer un filtro. Simplemente seleccionamos la columna importe, hacemos clic en la flecha invertida y quitamos esta opción, le quitamos el check al 0 nada más y le damos a aceptar, y va a ser filtrada toda nuestra tabla con los todos los valores que son diferentes de 0, ¿no? Muy bien, entonces vamos a cambiar algo importante también en Power Query o el Query Editor, es lo siguiente, ¿no? Que cada columna tiene un tipo de dato. Como podemos ver aquí, si hago clic en donde dice ABC, vemos que tiene diferentes tipos de datos. Podemos elegir un número decimal, un número decimal fijo, un número entero, porcentaje, fecha, hora, duración, texto. ABC quiere decir que es texto. Tenemos otros tipos de datos, ¿no? En este caso todos los de aquí, como son letras o palabras, tienen formato texto. En este caso siempre tenemos que recordar que cada columna de nuestra tabla tiene que tener un tipo de dato establecido. Cuando dice ABC 1, 2, 3, quiere decir que no hemos establecido ningún tipo de dato. Por eso acá no dice tipo de dato cualquiera, ¿no? Si nos paramos aquí en mes, nos dice tipo de dato texto, ¿no? Entonces como es un dato numérico y como tiene decimales, hacemos clic en ABC 1, 2, 3 y elegimos el primero, número decimal. Muy bien, y como ven, y si se fijan acá en la parte de arriba ya nos dice, ¿no? Tipo de datos, número decimal. Esto es importante, ¿no? Porque a la hora de hacer cálculos, si tiene un formato de tipo texto, no lo va a tomar en cuenta, no va a ser el cálculo correcto, ¿no? Entonces siempre hay que tomar en cuenta ese tip. Muy bien, aquí ya no hay más transformaciones que hacer, y simplemente a nuestra consulta le vamos a cambiar el nombre. En vez de archivos, vamos a poner ventas, nada más. Ahora, como se han dado cuenta, si yo voy acá al origen, vemos que cada opción que yo he hecho o he elegido en el Query Editor se ha aplicado unos pasos, se han grabado y han quedado como unos pasos registrados, ¿no? Yo puedo ir viendo poco a poco cómo ha ido transformándose mis datos. Puedo ver aquí poco a poco cada paso, y lo importante es que esto se ha quedado grabado así como una grabadora de macro, por decirlo de algún modo. Si vamos a la opción de editor avanzado, vamos a hacer inicio, editor avanzado, vemos que se nos ha escrito unos códigos, unas líneas. Esto es el lenguaje M, ¿no? Esto es lo que se conoce como lenguaje M en lo que es en la tecnología o en las herramientas de Power Query.
estas son como funciones, table, split column, ¿no? Entonces, como se han dado cuenta, no es necesario que yo haya escrito o que sepa cómo se ha escrito toda esta información. Simplemente he utilizado el entorno que me brinda Power BI en este caso, y que me ofrece también el Query Editor para transformar los datos sin necesidad de escribir todos estos códigos, ¿no? Simplemente haciendo clic en los diferentes opciones que me da, he podido transformar mis datos. Hay un montón de transformaciones. Esto es, bueno, lo básico que vamos a ver en este mini curso, pero hay un montón de transformaciones que podemos hacer en nuestros datos para darle una transformación, una limpieza a ello. Muy bien, una vez que ya tenemos nuestra tabla normalizada, nuestros datos normalizados, limpios, como nosotros queremos que esté ya dispuesto a trabajar, simplemente vamos a llevarlo, estos datos, a Power BI Desktop en la zona para aplicar ya nuestros gráficos. Simplemente le damos cerrar y aplicar nada más, y le damos a la opción de cerrar y aplicar. Vamos a esperar a que cargue la información. Y vemos que aquí está nuestra tabla ventas y tenemos las diferentes columnas que tiene nuestra tabla. En este caso vamos a guardar nuestro avance que hemos hecho. Vamos a ir a ver a nuestra carpeta que voy a compartir con ustedes, y le vamos a poner reporte de ventas. La voy a poner aquí de clase, ¿no? Curso, reporte de venta, curso, mini curso, y lo voy a dar a guardar. Muy bien, entonces esta, como les comentaba, es el archivo que voy a compartir con ustedes, toda esta carpeta, para que ustedes puedan ir avanzando paso a paso junto con las demás clases. Entonces, en esta primera parte, un poco extensa la verdad, hemos podido ver un poco de qué es BI, no, haciendo un poco de memoria, qué es BI, por qué elegimos Power BI Desktop o todo su ecosistema para comenzar a utilizar esta nueva forma de trabajo que es BI. Y bueno, también hemos podido ver cómo trabaja Power BI, ¿no? Tenemos la Power BI Desktop, que es esta de aquí, una aplicación que se instala en la PC. Luego tenemos Power BI Servicio, que está en la nube, y tenemos Power BI Mobile, ¿no? Y luego hemos visto ahorita el paso que es conociendo nuestros datos, que es un tema importante, y hemos visto también Query Editor, ¿no? Entonces esto es lo que hemos visto hasta ahora, y en la siguiente clase ya vamos a ver un poco de DAX y cómo trabaja estas fórmulas nuevas que nos ha presentado Microsoft Power Pivot. Muy bien chicos, esto ha sido todo por el día de hoy. Cualquier duda ya me lo pueden ir dejando en los comentarios, y no se olviden de compartir este video con todas las personas que ustedes creen que les sea de importancia para sus procesos, para sus trabajos y demás, ¿no? Bueno chicos, nos vemos hasta la siguiente clase. Nos vemos.